Hola de nuevo, crack bursátil. Bienvenido al curso de bolsa gratuito de Invertir en Ti. Si eres nuevo en el canal, te recomiendo empezar este curso desde cero haciendo clic en este enlace. Hoy vamos a mostrar si es posible ganar dinero invirtiendo en bolsa de forma consistente y si se puede llegar a vivir de la bolsa de valores. Así que voy a mostrarte datos 100% reales para que valores si la bolsa puede ayudarte a conseguir tus objetivos y que sea el vehículo para alcanzar el estilo de vida que deseas. Y quédate hasta el final, donde te enseñaré una importante estrategia sobre la volatilidad para que sepas cuál es el mejor momento de comprar una acción. ¡Vamos a ello! Probablemente la pregunta más frecuente entre los inversores principiantes es ¿se puede vivir de la bolsa o se puede ganar dinero de forma estable? No me andaré con rodeos, amigo inversor. La respuesta es un rotundo sí. Es una evidencia real que se puede vivir de la bolsa y en este vídeo te mostraremos que realmente es posible. Pero déjame aclararte algo. Es cierto que se puede vivir de la bolsa, pero eso no quiere decir que sea fácil ni rápido. Por suerte estás en el sitio adecuado para poder lograrlo, pero necesitarás motivación, trabajo, disciplina y sobre todo la formación adecuada. Y yo te mostraré el camino a lo largo de este curso para que lo puedas conseguir con esta formación. En este vídeo voy a mostrarte que realmente se puede vivir de esto, pero necesitarás seguir con esta serie de vídeos para poder lograrlo y formarte por completo, ya que un inversor no se hace de la noche a la mañana. Aprender a invertir tiene su proceso. Para mostrarte que puedes ganar dinero en bolsa de forma consistente, voy a empezar mostrándote los gráficos que a mi parecer son algunos de los más importantes en el mundo de la inversión. El primero es uno de los gráficos más famosos para los inversores a largo plazo. Este gráfico puedes consultarlo en el libro Stocks for the Long Run, cuyo autor es Jeremy Siegel, que por cierto es un libro que te recomiendo leer encarecidamente, al igual que te recomiendo suscribirte a este canal, dar like y activar la campanita de notificaciones. En este gráfico vemos una comparativa a lo largo de 200 años de historia entre distintos tipos de activos. Tenemos por un lado las acciones, cuya rentabilidad es la del índice bursátil del Dow Jones, que es uno de los índices más antiguos del mundo y, como puedes ver, ha generado una rentabilidad del 6,6% anual a lo largo de 200 años, por lo que $1 invertido en este índice en el año 1800 serían cerca de $700.000 en la actualidad, siendo el activo más rentable y seguro a largo plazo respecto al resto de los activos. Después tenemos los bonos y las letras del tesoro, que han tenido un buen comportamiento asumiendo un riesgo realmente bajo. Luego tenemos el oro, que es la materia prima que mejor resiste a la inflación y es uno de los mejores activos refugio en épocas de incertidumbre y volatilidad en los mercados. Y por último tenemos el propio dólar. Aquí puedes ver lo que habría pasado si $1 se queda en tu bolsillo durante 200 años. Y es que la inflación habría convertido el valor de ese dólar en 5 centavos en la actualidad. Para que lo entiendas de forma sencilla, si en 1800 podías comprar 50 manzanas con $1, en la actualidad ese dólar solo puede comprar una manzana. Esto de forma sencilla significa que a largo plazo siempre suben los precios debido al efecto de la inflación, por lo que mantener tu dinero en el banco es la peor inversión que puedes hacer. Y como ya has visto, mantener tu dinero a largo plazo en acciones de un buen índice como el Dow Jones es la elección más sensata. Si no sabes lo que es un índice, aquí te dejo un enlace. Pero ¿sabes por qué el índice ha tenido esa gran rentabilidad a lo largo del tiempo? ¿Pueden las acciones y la bolsa seguir creciendo a pesar de haber subido tanto? Para poder entender esto debemos aprender un poco de economía. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la bolsa es un reflejo real de la economía, ya que a través de ella cualquier empresa puede conseguir financiación repartiendo cachos de su empresa a través de acciones a otros inversores. Si esta y otras empresas crecen en producción, ingresos y beneficios,
están aportando riqueza a sus propietarios, accionistas y empleados, a la vez que aportan riqueza a su región, también a su país y en definitiva al mundo. Para saber el nivel de riqueza de cualquier lugar geográfico debemos saber lo que es el PIB, que son las siglas de Producto Interior Bruto, que es la métrica que se usa a nivel mundial para poder entender si un país está creciendo o decreciendo a nivel económico. Para calcular el PIB de cualquier país, lo que debemos hacer es tomar el consumo total de ese país, sumar a esto el total de sus inversiones, después sumaríamos el gasto público total y por último debemos sumar la diferencia que existe entre exportaciones e importaciones en ese país. Esto nos lleva a determinar el PIB anual de cualquier región y al compararlo con años anteriores podemos saber si la economía de ese país está creciendo o no. Aunque para saber la salud financiera de un país deberíamos saber la relación entre deuda y PIB de ese país, pero eso es asunto de otro vídeo. Volviendo al mundo bursátil, debes saber que la bolsa suele crecer a un ritmo algo superior al PIB, debido a que hay más de 100 bolsas en todo el mundo y más de 30.000 empresas cotizadas. Por lo que la mayoría de empresas que cotizan son aquellas que han crecido por encima de las más pequeñas. Además, en los índices bursátiles, como en el caso del Dow Jones por ejemplo, se seleccionan las 30 mejores empresas industriales de Estados Unidos y además se hace una rotación de activos continua, por lo que si alguna de las empresas que lo componen deja de cumplir los requisitos de ese índice, es rápidamente sustituida por otra. Por este motivo estamos invirtiendo en las empresas con mejores perspectivas de cara al futuro y mejor posicionadas. Por ello, estas empresas suelen crecer a un ritmo algo superior a la economía de su propio país y también de la economía global. Por ello, si el Dow Jones ha crecido más de un 6,6% anual, ¿cuánto habrá crecido el PIB de Estados Unidos en los últimos años? Pues como puedes comprobar, ha crecido durante los últimos 60 años al 3% anual, lo que nos da motivos para pensar que la economía y las bolsas van a seguir creciendo. Como puedes ver en el crecimiento acumulado del PIB de este país, ha sido un crecimiento estable y sostenible a pesar de las recesiones y contratiempos que han surgido a lo largo del tiempo. Y como ya sabemos que ciertos índices o activos crecen por encima del PIB de su propio país, nos podemos especializar en elegir aquellos activos que pensemos que tienen un potencial superior al de ese PIB, para así focalizarnos en generar retornos de forma sostenible en bolsa a largo plazo, todo ello sustentado con una economía en crecimiento. Así ya tienes una visión más global de la economía y los mercados y qué relación existen entre ellos. Aunque esto es algo superficial y podremos profundizar más en este tema en próximos vídeos. Así que seguro que ya tienes claro que invertir en bolsa es una gran opción, pero antes de seguir debes saber que no todos los años en bolsa son positivos y hay que saber aguantar la volatilidad. Aquí te muestro otro gráfico donde puedes ver los mejores y peores años del S&P 500 y de los bonos en distintos periodos de tiempo. Estas columnas muestran que el S&P en su mejor año en bolsa en los últimos 70 años llegó a generar un 47% de rentabilidad y en su peor año cayó hasta un menos 39%. En su mejor periodo de 5 años a lo largo de esos 70 años puedes ver cómo generó un 28% anual durante esos 5 mejores años y en su peor periodo de 5 años el rendimiento fue del menos 3%. Pero si nos fijamos en periodos superiores a 20 años, el S&P nunca ha mostrado rentabilidades negativas. Por este motivo podemos entender que si invertimos en los mejores activos de la economía a largo plazo, el nivel de riesgo que estamos asumiendo será mínimo. Ahora ya sabes qué rendimiento han generado dos de los índices más importantes en el mundo. Una estrategia muy sencilla para ganar dinero de forma estable y sostenible a lo largo de los años sería, por ejemplo, replicar las acciones del S&P 500 a través de un ETF o un fondo indexado y mantener esas acciones sin venderlas a lo largo del tiempo o incluso hacer compras periódicas de ese mismo índice para así componer capital.
Si quieres aprender más sobre el SP500, pincha en el enlace que te dejo aquí. A pesar de que la inversión en índices sería una buena estrategia de inversión a largo plazo, en este curso vamos a ir un paso más allá y vamos a aprender a seleccionar los mejores activos por nosotros mismos, para así intentar mejorar la rentabilidad de los índices de referencia a largo plazo. Pero antes quiero advertiros de que la mayoría de los inversores apenas ha conseguido igualar a la inflación en los últimos 20 años, obteniendo una rentabilidad del 1,9% anual en este último periodo de 20 años, mientras que el S&P ha obtenido un 5,6% anual en ese mismo periodo. Entonces, si escoger las mejores acciones a largo plazo es una buena estrategia, ¿por qué el inversor medio no consigue batir al índice? La respuesta es muy sencilla: falta de análisis y falta de paciencia. Puede que muchos inversores estén invirtiendo en compañías sobre las cuales tienen muy poco conocimiento o estén invirtiendo en ellas por moda. Pero sobre todo la falta de paciencia es lo que genera una baja rentabilidad. Aquí te muestro los efectos que tiene no estar invertido siempre en bolsa, ya que, como puedes ver, si te pierdes los 30 mejores días de la bolsa a lo largo de un año en cualquiera de los últimos 20 años, tu rentabilidad pasaría a ser negativa, y si te pierdes los 60 mejores días estarías perdiendo un menos 6% anual. Por ello, todas las personas que tratan de comprar y vender intentando predecir la economía a corto plazo suelen perderse alguno de los días con más subidas en los mercados, y eso produce una rentabilidad del inversor medio inferior a la de los principales índices. Así que, como solía decir Peter Lynch, se ha perdido mucho más dinero intentando anticiparse a una corrección de mercado que en la propia corrección. Si quieres saber más sobre este famoso inversor, pincha en este enlace. Y como ya hemos visto en este gráfico, es fácil entender que la economía de los Estados Unidos ha seguido creciendo de forma exponencial a lo largo de 90 años en los que han surgido grandes crisis, eventos inesperados e incluso guerras, que si bien afectaron a la economía a corto plazo, no han sido capaces de impedir que la productividad de este país siga su curso. Por ello hay que permanecer siempre invertido en las mejores economías del mundo, todo ello incluido la situación que está ocurriendo actualmente. Pero en este curso vamos a centrarnos más concretamente en crear una cartera de compañías seleccionadas por nosotros mismos, analizando cada parte del negocio para intentar así batir a los índices. Pero, ¿es realmente posible batir a los índices seleccionando activos por nosotros mismos? A esto te va a responder Warren Buffett, que ha sido uno de los mejores inversores de todos los tiempos con una sencilla estrategia: buy and hold. Él simplemente compraba acciones de calidad a un precio adecuado y las mantenía durante largos periodos de tiempo sin importar las fluctuaciones de mercado. Y este ha sido el exponencial crecimiento de su patrimonio a lo largo de su vida a través de sus inversiones y su gestión empresarial. Y en este curso vamos a mostrarte los métodos que él usó para invertir con ese nivel de éxito y generar rentabilidades superiores al 22% anual a lo largo de más de 50 años, superando con creces la rentabilidad de los índices. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño ejercicio en una calculadora de interés compuesto. Vamos a hacer una proyección de una persona que tiene un patrimonio en efectivo de 20.000 euros y una capacidad de ahorro de 300 euros mensuales. Si esta persona consigue obtener un retorno del 13% anual durante los próximos 30 años, llegará a generar un capital de 1.837.000 euros y su inversión total habría sido de tan solo 128.000 euros. Y como puedes comprobar en el gráfico, la importancia del largo plazo es crucial. Debes entender que tan solo en el quinto año el capital habría ascendido hasta los 140.000 euros. Y no hemos añadido los impuestos porque dependen de muchas variables como el país, la cantidad de acciones vendidas, etc. Así que si quieres aprender los métodos que Warren usaba para generar este tipo de retornos, suscríbete y te veo en el próximo vídeo, crack bursátil.